Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver una introducción a JPA y los proveedores de persistencia para aplicaciones Java. JPA es un API para el manejo de datos en aplicaciones empresariales de Java. Cuando me refiero al manejo de datos o cuando hablo sobre el manejo de datos me refiero a todas las sentencias SQL que podamos hacer desde una aplicación Java hacia una base de datos relacional. Si bien es cierto, nosotros podemos manejar la parte de persistencia en aplicaciones Java de manera pura, utilizando sentencias crudas SQL como se le conoce, a través de JDBC, pero esto en aplicaciones grandes ya no es muy eficiente. Y eso es lo que nos ayuda a JPA. El acrónimo o las siglas de JPA es Java Persistence API, y básicamente lo que es una especificación es un contrato para la parte de persistencia en aplicaciones Java. JPA en sí no es un framework, sino como mencioné, es una especificación, es un contrato donde se encuentran todas las reglas, todas las especificaciones de cómo hacer el mapeo y la persistencia de aplicaciones Java a base de datos relacionales. Los frameworks que sí hacen esta parte que es ya la implementación son los proveedores, que los más conocidos son Hibernate, Eclipse Link y TopLink. Estos sí son frameworks ORM, pues implementan toda la parte de JPA. JPA, como quien dice, es únicamente la especificación, es decir, JPA no dice cómo hacerlo, pero no lo implementa, más bien lo implementan los proveedores que son Hibernate, Eclipse Link y TopLink. ¿Y cómo pues nos ayudan estos frameworks ORM, que son Object Relational Mapping? Básicamente es en convertir objetos de lenguaje Java hacia una base de datos relacional. Recordemos que eh, cuando estamos desarrollando en Java trabajamos con objetos y estamos utilizando bases de datos relacionales que son entes diferentes. Entonces, la idea de un framework ORM es convertir objetos Java hacia bases de datos relacionales. Aquí tenemos en esta imagen, tenemos la arquitectura de JPA. Como podemos ver, un objeto Java básicamente se mapea hacia una base de datos relacional. Lo que hace es, bueno, el premio por debajo es utilizar sentencias SQL, pero ya las implementa a una parte más profunda que nosotros no la vemos. Únicamente lo que hacemos nosotros en la práctica es pasarle objetos hacia el framework, ya sea Hibernate, Eclipse Link o Tomlink. Lo que le pasamos es objetos y por debajo se encarga de mapear esos objetos hacia una base de datos relacional. Por lo general, cada atributo de un objeto Java es un campo en una tabla de la base de datos. Es decir, un objeto viene a ser una tabla en la base de datos y cada atributo o propiedad de este objeto viene a ser una columna en la tabla de la base de datos. Como mencionaba, cuando se utiliza frameworks ORM, lo que se hace únicamente es trabajar con objetos. Cuando yo quiero hacer un update, cuando quiero hacer un insert, cuando quiero hacer un select, únicamente lo que hago es pasarle, en el caso de un insert, pasarle el objeto hacia el framework, y el framework se encarga de hacer el mapeo de los atributos hacia los campos de la tabla de la base de datos. Asimismo, cuando voy a hacer una actualización, no hago un select crudo, no le digo, por ejemplo, actualízame el objeto con XID, sino únicamente lo que hago es pasarle el objeto, y el framework por debajo se encarga de revisar si ese objeto ya existe en la base de datos y actualizarlo. Entonces, esto es básicamente lo que hace JPA junto con los proveedores de persistencia para aplicaciones Java empresariales. Ya en la práctica vamos a ir viendo paso a paso cómo es la especificación, cómo poder mapear un objeto hacia una base de datos, y además todos los detalles que cada framework implementa para la persistencia en aplicaciones Java empresariales.